Bienvenidos al podcast Libertad Responsable, un espacio para analizar, despertar el pensamiento crítico y nunca dejar de aprender. Aquí, como siempre, no damos respuestas fáciles, pero sí buscamos las preguntas correctas. ¿Listos para desafiar sus ideas? Vamos a comenzar. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, todo bien, muchas ¿Todo bien? gracias. ¿Listo para el tema de hoy? Un tema polémico. Polémico. Bastante, pero va a estar muy interesante la Está muy plática. interesante. Muy bien. Quiero iniciar este podcast con una pregunta a ustedes, la audiencia. ¿Qué pensarían ustedes si a sus hijos en las escuelas los obligaran a tomar clases específicas que digan que existen 32 géneros? Es una pregunta válida. O de pronto que se enteraron que su hijo en su escuela o colegio lo tratan como mujer, le han cambiado el nombre a uno de mujer y ha iniciado su transición a ser mujer sin que ustedes estén enterados. O una tercera pregunta, ¿qué les parecería que un hombre perpetre un crimen contra su familia? Pero este, al identificarse como mujer, tenga una reducción de condena o bien un traslado a una prisión de mujeres donde termine perpetrando a otras presas. Esto es ideología de género, en términos muy prácticos, ¿verdad? Un tema que mucha gente desconoce, que parece a nadie interesarle. La verdad me preocupa mucho esto. En la sociedad guatemalteca específicamente a nadie le interesa saber de ideología de género, pero es un tema que ha llegado a otros países e incluso los gobierna. ¿Ok? Entonces, para hablar de ideología de género, primero hablemos de qué es una ideología. Vamos a descomponer, a deconstruir este concepto. Una ideología básicamente desalienta cualquier pensamiento que vaya en contra de las doctrinas bases de esa ideología. Por ejemplo, un conjunto de creencias de una empresa donde no te preguntan si opinas o no, es una ideología, es lo que tienes que pensar, es la ideología que sigue la empresa. Desalienta cualquier oportunidad de pensamiento. Contrastándolo, por ejemplo, con una filosofía, que voy a hacer ahorita un súper reducida de la filosofía, pero básicamente anima a las personas a pensar. La ideología es, tú piensas esto, piensa eso. Quédate con eso, no cuestiones. La filosofía dice, piensa, piensa un poquito más, cuestiona, ¿verdad? Es la diferencia. Para definir puntualmente la ideología de género, Agustín Laje es un personaje que ha hecho un estudio profundo de esto y realmente me parece muy acertada su definición. La cito: es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos autoritarios desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza y le explican exclusivamente o tienden a explicarla exclusivamente a partir de la cultura, de modo de representar al ser humano en términos como un sujeto culturalmente construido que fácilmente puede ser deconstruido. Ahora, hablemos un poquito de dónde nace la ideología de género. Luego vamos a hablar en concreto pues, de ejemplos prácticos de la ideología de género, aunque ya dimos varios. Pero Michel Foucault. A mí me gusta mucho leer a Foucault. De hecho, aquí tengo algunos de sus libros: Las redes del poder, Historia de la sociedad, Defender la sociedad. Es un escritor con una plumilla muy reaccionaria. Él siempre ha sido reaccionario y me gusta mucho leerlo siempre. Pero básicamente en el libro de Historia de la sexualidad cuestiona las nociones tradicionales de género y sexualidad. Foucault es, por ejemplo, el autor de donde se basan otras autoras como las que veremos a continuación. Argumenta que las normas de género son construcciones sociales, sostenidas y perpetuadas por discursos y relaciones de poder. Según él, la sociedad moderna no se ha limitado a reprimir la sexualidad, sino que ha puesto la sexualidad en el centro de los discursos científicos, médicos y políticos para controlarla de manera efectiva. Foucault es clave para entender la ideología de género. Aunque él no es un precursor directo, sí se basaron en estos pensamientos, en estos postulados para hablar. Ahora sí, las dos actoras más importantes de esto son Simone de Beauvoir y Judith Butler. Simone de Beauvoir fue la primera persona que hizo alusión al término género, o por lo menos en esa distinción, en 1949, cuando publicó su libro El segundo sexo. Simone de Beauvoir, quien establece la diferencia entre sexo y género, cuestiona abiertamente la diferencia. Una frase basta: no se nace mujer, uno llega a serlo. Esa es la frase clásica que se cita para hablar de este libro. Este libro es muy interesante, si lo quieren leer lo recomiendo bastante. Y bueno, destaca la idea de que la identidad de género no es un hecho biológico, sino que uno llega a serlo. Judith Butler, en 1990, retomó la idea de Beauvoir y basándose también en Michel Foucault, crea la teoría de género performativo, que dice que tú puedes actuar el rol que tú quieres actuar. Por ejemplo, tú hoy puedes ser hombre, mañana puedes ser mujer, mañana puede ser de espíritu fluido y pasado mañana puede ser no binario. O sea, eso es a lo que hace referencia a la teoría queer, eh, eh, básicamente. Entrando directamente al aspecto social, la teoría de género da la espalda a la disforia de género.
La disforia de género es cuando una persona se siente incómoda con su cuerpo y cree que está en el cuerpo equivocado en cuanto al aspecto del género. O sea, yo soy hombre, pero me siento incómodo, entonces tal vez debería ser mujer, para tenerlo en términos simples. Pero entonces si es performativo, este es tonto, ¿no? Sí, Porque si es performativo, si yo lo puedo actuar, ¿por qué te sientes incómodo? No sé si me exacto. explico. Sí, sí, sí. Realmente desvalida lo que es la disforia de género. Hay personas que viven con esto y pues yo respeto que cada quien tenga sus problemas, sus identidades, su forma de ver el mundo, pero es algo muy personal que parece que esto mismo no lo respeta, ¿no? Ahora, esto es filosofía. Lo llevaron a la práctica. John Money. ¿Has oído de John Money? No, no, ¿nos puedes Ok. contar un poco? John Money fue el inventor del término género como tal en 1955. Él era una persona que intentó formalizar la distinción entre sexo y género de forma biológica, de forma física. Básicamente, él llevó casos de ideología de género a la vida real. Voy a citar algunos casos de ejemplo para hablar de esto. Hablemos de David Reimer. David Reimer, básicamente, cuando nació, le intentaron circuncidar y falló. Le cortaron su miembro, ¿verdad? Fue creado, Money intervino y dijo que queríanlo como una niña. Y los padres, buenísimos padres, ¿no? Lo decidieron crear como una niña con el nombre Brenda, por recomendación de Money. A pesar de los esfuerzos por imponerle la identidad femenina y todo lo que conllevó toda su niñez y adolescencia, David siempre se identificó como hombre hasta que se quitó la vida en 2004, perdón. O sea, terminó en un trágico, ¿verdad? Brian Reimer, su hermano gemelo de David Reimer, también sufrió emocionalmente por la presión en los experimentos de Money y terminó con su vida en 2002. Terrible, eso es Es terrible, algo esto muy es terrible. triste, es algo muy Terrible. triste porque realmente se da la interrupción de algo pues inherente a la biología, a los datos que tenemos, por ejemplo, de los cromosomas, etcétera, a todo esto, estos aspectos científicos que rodean quiénes somos como humanos y estar como castigando a la persona en Ujú. ser alguien que no es, pues eso es muy triste. Sin oportunidad de elegir. Totalmente, y como tú dices, es como se respeta totalmente lo que la persona quiere ser, pero cuando entramos al campo de ver cómo esto puede afectar la infancia de alguien Ujú. y cómo puede desde una temprana edad causar tantos problemas en el futuro, porque al final, pues mucha parte de lo que somos es lo que vivimos. Claro, Y entonces estos traumas, estas situaciones pueden repercutir de una manera muy, muy negativa hasta llegar a consecuencias fatales, claro. como le pasó a esta Esta persona. persona, exactamente. Y no es un caso aislado, Es muy común, es bastante común. por desgracia. Sí. Lo es. Otro caso de Money fue Christine, o después llamada Cheryl. Básicamente un niño nació con genitales ambiguos. Fue sometido a una cirugía de reasignación de hombre a mujer. Money sugirió que el niño fuera criado como una niña. Sin embargo, Christine desarrolló una fuerte identidad masculina. Y a pesar de los esfuerzos por criarlo como niña, finalmente se identificó como hombre en su adolescencia. Afortunadamente, vivió como Ujú, hombre. Pero después del daño que le hicieron a sus... ¿Verdad? claro. David, este es un nombre ficticio ya que el nombre no lo revelan los estudios de Money. Un niño con anomalías congénitas fue operado y criado como niña. A pesar de ser socializado como David, se sentía incómodo con su papel. Al llegar a la adolescencia, también decidió vivir como hombre, como lo que había nacido. Alice involucró a un niño que fue criado como niña después de sufrir una cirugía de reasignación de género a una edad temprana. A medida que Alice creció, mostró disconformidad con su género asignado y finalmente decidió vivir como hombre. En resumen, Money fue un fracaso. O sea, objetivamente fue un total y absoluto fracaso. Desde David Reimer ya es un fracaso. No son fructuosas sus investigaciones, sin embargo, es un referente para las personas que profesan la ideología de género, o por lo menos la ponen en práctica. Al final tenemos estos datos que están en libros, que están en papel, Ujú. porque realmente tener datos de qué es lo que está pasando con toda la ideología de género es muy, muy superficial lo Claro, que nosotros vemos. O sea, exactamente. los medios de comunicación y todo informan, tal persona acabó con su existencia Ujú. por lo mismo, porque se sentía así y esto pasó con este tratamiento hormonal Claro, y le produjo pues algunas situaciones mentales. Esto es lo que vemos desde una perspectiva normal de una claro. persona normal. Cuando investigamos, nos damos cuenta también de que hay muy poca bibliografía de toda esta Demasiado. situación y que, como tú mencionas, Money, totalmente un fracaso. Sí, Entonces, la bibliografía que hay sobre todo esto,
resulta ser de que, pues cuando investigamos científicamente todo este aspecto, resulta ser un fracaso. De ser un fracaso. Y lo estamos diciendo objetivamente, o sea, Claro, no, 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 no. no, no estamos diciendo lo que está pasando en realidad. Hay casos, por ejemplo, en Estados Unidos hay estados bastante, pues, progresistas, Ujú. ¿no? Woke, California, etcétera, en donde, donde las personas, digamos, tienen a su hijo en una escuela, en esa escuela ya se está dando cierta educación sobre la ideología de género y pues a un niño se le ocurre que es niña, Claro. ¿no? Y entonces, pues este niño habla con la directora, habla con las maestras, etcétera, me siento como niña, lo empiezan a tratar como niña Ujú. sin informarle siquiera a Claro. los padres. Y después viene la directora, viene la directora del establecimiento y pues propone que esta persona, este niño, tiene que ir a tratamientos ya con el psicólogo para empezar el Ujú. tratamiento hormonal y pues hacer los exámenes pues que se necesitan Claro. y no le consultan en ningún momento a los Alfa, padres. Al final, o sea, sabemos sobre la tutela legal que hay de los padres para los claro, hijos y esto es bastante preocupante lo por que se está supuesto. dando. Han habido casos incluso en donde, por ejemplo, la escuela misma ha demandado a los padres por no querer que su Exactamente. hijo cambie Mm, de género. interesante. Y se han llegado hasta, no sé, tribunales en donde los jueces también tienen esta ideología y dicen, También, esta madre o este padre o los dos no son capaces de claro. criar a esta persona. ¿Por Exactamente. qué? Porque quiere ser niña, pero Claro. al final es biológicamente niño. Mm, Y por eso incluso llegan a quererle quitar la tutela legal a estos padres. Es bastante sí. preocupante. Al final vemos algunos ejemplos de eso y me parece sumamente interesante que lo comentes porque es la realidad. Y esto me lleva a pensar algo. Es una ideología. O Claro. sea, en la práctica no ha tenido éxito. Damos los estudios complementarios que tenemos de Money y como tú dices, la literatura es limitadísima. Lo veremos en el siguiente podcast. De hecho, hablaremos de esto. Em, Básicamente es una ideología porque las normativas, discursos y leyes que se han propuesto con la ideología de género no nos están preguntando y no cuestionan. Simple y sencillamente lo hacen. Como tú mencionabas todos los ejemplos anteriores, se hace y ya. Y polariza Y demasiado. polariza demasiado. Exactamente. Y esto me lleva a una pregunta. ¿Quién promueve la ideología de género? Y quiero citar un libro que tenemos acá. El libro negro de la nueva izquierda de Agustín Laje. Ahí tiene la foto del Che Guevara, Mi autor tu favorito. favorito, claro. Me- Dice lo siguiente, me da mucha atención. Citando al final de la Unión Soviética, a final de los años 80, con la caída del Imperio Soviético en el horizonte, Fidel Castro anticipó en la eventual implosión de la Unión Soviética en su discurso de 1989. Esto marcó el inicio del Foro de Sao Paulo, tema para otro podcast. Y en 1990, una estructura paralela de izquierda latinoamericana ante el declive del comunismo. El foro creció rápidamente, atrayendo a 52 organizaciones, incluidas algunas con vínculos criminales, como las FARC. Este y otros movimientos como el ecologismo, el feminismo radical, surgieron tras la caída de la Unión Soviética en 1992, llevando a la izquierda a adoptar nuevas estrategias y temas como la ideología de género para mantener su relevancia. Pongámonos en ese papel. Qué fracaso la Unión Soviética. O sea, había Totalmente. fracasado. O sea, objetivamente, había fracasado. Está colapsando en sí misma la Unión Soviética. Y las personas comunistas afines a la izquierda están desesperadas. Imagínate que tu proyecto político enorme basado en Karl Marx se rompe. ¿Qué vas a hacer? Entonces se juntaron y dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer para atraer más gente, para que la gente vuelva a creer en nosotros? Por supuesto, fue un proceso que llevó años. La derecha cometió el error de subestimar a la izquierda. La izquierda creó toda una agenda cultural, una cuestión cultural, una agenda ideológica, sería lo más correcto de decir. Desde entonces ya nos alcanzó. Desde allá lo crearon y ya nos alcanzó y ya le ganó a la derecha. Mientras que la derecha, todos fueron economistas, todos fueron expertos en economía y todo esto. No se preocupó en nada por una agenda cultural. Ahora estamos pagando los platos rotos. Básicamente, los progresistas son los responsables de perpetuar la ideología de género. Joe Biden, Lula da Silva, Boric, Alberto Fernández, que ya no está en el gobierno, Cristina Kirchner, etc. Ya sea por ignorancia, por buscar el bien común, o, bueno, entre comillas, para los que están en Spotify, entre comillas, o que están oyendo el podcast, entre comillas, o por mover masas de votantes, sencillamente. Han perpetuado las ideas de la Escuela de Frankfurt, que hay otro libro que habla de la Escuela de Frankfurt, un tema muy interesante también para otro podcast, hasta nuestros días. Pero bueno,
La ideología de género se ha politizado, ha llegado a legislaciones, cartas magnas, sistemas educativos, a la deconstrucción cultural e incluso ha abarcado todo el arte contemporáneo o buena parte del arte contemporáneo que se ha convertido en propaganda. Hablemos de la educación sexual integral, que es un punto muy importante. Básicamente es un adoctrinamiento. Se busca enseñarles adoctrinamiento de forma objetiva. O sea, adoctrinamiento, sería bueno hablar esa palabra, expandir ese término, pero es de forma objetiva. Busca ponerle a los niños la enseñanza de perspectiva de género, así se le hace llamar. Básicamente, en centros educativos, los docentes pueden ser obligados a enseñar ese tipo de cuestiones o ser acusados de discurso de odio. ¿Qué enseña? Que la identidad sexual puede ser fluctuante. Como decíamos, yo puedo ser mujer hoy, mañana soy no binario, pasado soy espíritu Fluido. fluctuante, Sí. fluido y todos los demás, que afortunadamente no lo sé. Existen más de 32 géneros, eso es lo que logré contabilizar porque hay más, ¿verdad? El lenguaje inclusivo, ¿verdad? La desnaturalización del modelo familiar, el rol materno-paterno, que pueden hacer transiciones de sexo sin problema, que es algo perfectamente natural, sin problema. Y que la terapia para ciertos padecimientos es la cirugía de reasignación. Por ejemplo, en Vilazar, Barcelona, la Concejalía de la Juventud instaron a prácticas a niños. Había una jornada, me imagino, de educación de género y básicamente lo que hicieron fue llevar preservativos y bananos. Le dijeron a los niños de 3 a 11 años que tomaran el preservativo con su boca y se lo pusieran al plátano de esa forma. Muy bizarro, pero tengo que decirlo como es, ¿verdad? Claro, claro. Luego les enseñaron a untarlo con nata o miel para después lamerlo. Eso es educación sexual integral. Claro, recordemos lo que estaba pasando también en México el año pasado. El año pasado se propusieron nuevos libros de texto de ciencias naturales en las escuelas públicas de México, pues obviamente ya integraban ciertos temas de educación sexual para niños que son, pues, ¿qué te digo?, de 5 años en adelante. Lo mismo que se está haciendo en Canadá. Canadá está siendo súper liberal en este sentido. Una vez a la semana, una vez al mes, por ejemplo, tienen reuniones con queers, tienen reuniones con personas de la comunidad LGBT, LGBTQ+, y pues llegan a decirles cómo es su vida y todo, Claro. pero llegan a decirles cómo es su vida y todo, pues casi que desnudos, Claro. ¿no? O sea, con los atuendos que ellos utilizan para promover este tipo de ideología, porque al final, pues una ideología se tiene que promover, se tiene que Claro. llegar a las masas, y es lo que se está haciendo, o sea, está Exactamente. siendo muy permeable la sociedad de todos los países que están aceptando esta situación. Exactamente. Volvemos a lo de México. Hay muchos estados que obviamente dijeron no, nosotros refutamos completamente la utilización de estos libros de texto y pues tuvieron que regresar a los anteriores por la presión también que estaban haciendo las personas. Claro. Todos tenemos libertad de opinión y libertad de acción, media Por vez supuesto. no estemos violando los derechos de la persona que tenemos contiguo, pero Me sonaste muy, muy libertario. claro, sí, pero la situación aquí es de que pues no tenemos que realmente criticar esto, sino más bien ver qué están haciendo con la niñez, Muy ¿no? interesante. Ajá, ver qué están haciendo con la niñez, porque si están tomando esta masa de personas que es la niñez, y recordemos que en países latinoamericanos pues hay más jóvenes que Claro. personas adultas o adultos mayores, ¿verdad? Y que es al final y al cabo, pues dentro de 10 años la fuerza laboral, ¿cómo va a estar esa fuerza laboral? ¿Cómo va? ¿Con qué ideas? ¿Con qué ¿Con qué ideas? normalizaciones? Exacto. Eso lo veremos en el siguiente podcast. Es muy interesante la vulnerabilidad del infante. Lo veremos en el siguiente podcast, vuelvo a decirlo. Pero me parece interesante que lo tomes desde el principio. Cómo amasan a esa juventud, ¿verdad? Desde ya. ¿Y cómo va a ser esa juventud en el futuro? Adoctrinamiento. Adoctrinamiento. Puro y duro. Igual en este mismo acto que te mencionaba, se les enseñó el camarada a los niños. Se les dio almohadas y se les instó a imitar las posiciones solo separados por una almohada. También podemos hablar de la guía educativa que enseña a autocomplacerse en Cataluña. Era básicamente un manual dirigido a los alumnos de Coeducta, no sé cómo se dice, yo no hablo catalán, por la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos y el Centro Joven de Atención de Sexualidad. Propone enseñarles a los niños a cómo autocomplacerse. ¿Ok? Asimismo, el caso de Abigail, que es uno que tú mencionaste, una adolescente de 14 años que por sus amigos de la escuela, su ambiente social, fue influenciada a cambiarse su
género. La empezaron a llamar con un nombre masculino en la escuela y empezaron a darle terapia psicológica ordenada por la escuela sin siquiera decirle a la madre. ¿Ok? Los psicólogos presionaron a la madre cuando se enteró para decirle que si ella no seguía con la terapia, ella se quitaría la vida. Muy a lo money, ¿no? Muy a lo money, pero al revés, ¿no? Bastante. O sea, bastante Sí. tonto, pero bueno, eso es lo que hicieron. Una jueza determinó que la madre no era apta para tener a la niña, se la quitó y le ordenó empezar su hormonación. Todo lo que mencionaste en un ejemplo, ¿verdad? Durante más de 5 años, mientras ella permanecía alejada de su madre, recluida en un lugar donde la estaban tratando, le provocó graves problemas físicos y emocionales. Ella se quitó la vida, admitiendo que nunca podría ser como su hermano. Oh, qué duro, qué duro. Pero eso es lo que pasa. Sí, Y un claro. último caso, en Colorado, básicamente los padres de un adolescente de 14 años demandaron al distrito escolar por permitir que su hija iniciara una transición social sin informar. Nuevamente la escuela facilita la terapia, facilita todo, y el padre es el último en enterarse. ¿Cómo le quieren quitar la potestad al padre, no? O sea, que el Estado cría a los niños, que el Estado o las escuelas sean quien cría a los niños, y quién le da autoridad al Estado o a los niños para saber que están enseñándoles correctamente estas teorías, que ni siquiera son factos, son factibles, Sí. ¿verdad? Muy interesante. Pero bueno, volviendo un poquito a lo que tú mencionabas, Ujú. propaganda. Estas ideas se han masificado. O sea, no están ni siquiera comprobadas científicamente. No hay aval científico, no lo hay. Sencillamente no lo hay. Y aún así se han masificado. Por ejemplo, Disney y Netflix. ¿Te gusta Disney? Sí, claro. Sí, 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 claro, todos crecimos hemos... con Sí, bonitas películas hasta 2017, 2016. Ahí ya se empezó a torcer la cosa, ¿no? Pero incluye mucho contenido progre, inclusión forzada. ¿Qué es la inclusión forzada? Que en todas las películas, por ley, tiene que haber una persona afín a esta agenda. Obviamente, respetamos el derecho de todas las personas a trabajar, pero tiene que estar haciendo lo que es su orientación. Tiene que mostrarlo, evidenciarlo para que todos lo miremos. Eso es inclusión forzada. Nuevamente repito, todas las personas pueden trabajar. Eso está bien, todos tenemos el derecho, lo que hagas con tu vida personal es tu problema. totalmente. No nos metemos. Sin embargo, es demasiado obvio y lo hacen como para restregarle en la cara de todas las personas, ¿no? Sí. Y se volvió un común denominador en películas y series. Por ejemplo, Onward de 2020, que introduce al oficial Spectre, que es una cíclope lesbiana. En Cruella 2021, la película presenta a Artie como un personaje abiertamente gay, inspirado por la moda de David Bowie. Loki resulta siendo bisexual. Sí. Peppa Pig, aunque no es de Disney, la serie incluye una pareja de madres lesbianas en un episodio, y Steven Universe básicamente tiene a Garnet, que es uno de los personajes principales, que es la fusión de dos personajes femeninos. Ahora, ¿qué notas en común en todo esto? ¿Hacia quién va? Claro, va hacia personas jóvenes. ¿Mm? Al final vamos hacia niños, a personas jóvenes. Hay una situación que se está dando y que realmente es bastante evidente. La situación de que se incluye en todo este contenido que consumimos y al final tenemos que decirnos, somos consumidores ¿Mm? de todo este producto y pues detrás de todo este producto hay un montón de empresas y un montón de personas que son expertos ¿Mm? en llegar a las masas, en llegar a las personas, psicólogos, mercadólogos, etcétera, que saben qué poner. Pero hay cosas demasiado evidentes. Mencionadas la inclusión forzada. Mira, hay situaciones en donde, por ejemplo, que alguien, por ejemplo, en una película, pero si la historia es muy buena y si la narrativa es muy buena, pues es su trabajo, Claro, ¿no? Está trabajando y está claro, siendo productivo al final. Entonces, yo no creo que haya problema con, digamos, meterse, que esta persona sea gay, claro. sino la situación de por qué restregárselo a las masas. Sí, o sea, el problema no es orientación sexual, ese es su problema. Y como él viva, pues, está bien, es lo que él Ujú. quiere hacer. El problema es lo que tú dices, restregárnoslo en la cara a todas las personas y que lo miren niños, infantes, Exacto. jóvenes. Obviamente un adulto no va a ver esto, pero un adulto conservador, digámoslo así, perdón, para aclarar el Por punto. decirlo así. Para aclarar el Ajá. punto, un adulto promedio latinoamericano. Ujú. Pero un niño no va a entender ni qué está viendo. O sea, no entiende. Y lo veremos en el siguiente podcast, ¿verdad? Claro, claro. Pero es muy interesante hablar de esto. Ahora, como una buena ideología, no solo se ha quedado en la propaganda, sino también en la legislación. Las personas han votado por progresistas en los gobiernos, cegados por estas ideas, ¿no? Por estas propuestas, que más que todo es el gancho de ellos, y han hecho algunas cuestiones desde el punto de vista jurídico. Primero que nada, propuestas de ley o leyes, ¿verdad? Propuesta de ley AB 957, proyecto de ley en California, que acusaría de maltrato infantil a las personas que no permitan a sus hijos el cambio de sexo
Estados Unidos. Imagínate, tu hijo dice, bueno, yo quiero ser mujer, y tú dices, no, te vas preso. Así de simple. Está bastante peligroso porque estamos cuestionando realmente pues las capacidades de crianza de las personas basados en el solo hecho de que no les están dando permiso a los niños Exactamente. de transicionar. Eso está muy ilógico Demasiado. porque de repente son muy buenos padres, ¿Mm? les tienen pues todo lo que necesitan para desarrollarse plenamente a estos niños, pero pues el solo hecho que el niño se quiera identificar, por ejemplo, no sé, por unos días, porque vio una película de Disney, ¿no? Claro. Donde había un niño que se creía niña y porque se le metió la idea una semana de hacer eso, pues, no sé, es como demasiado, vamos a Es, una, es extremismos. un absurdo. Es un absurdo y recordemos de que, por ejemplo, estas personas que están dentro de este movimiento, pues, progresista, de woke y etcétera, pues pelean en contra de las ideologías extremistas, Ujú. ¿no? Contra la extrema derecha, contra la extrema, Extrema etcétera. derecha. Pero ellos están haciendo todo eso. O Extrema sea, izquierda. están, Llamémosle extrema izquierda. ¿Verdad? llamémoslo extrema izquierda, llamémoslo extrema adoctrinación al Claro. final. Por supuesto. Sí, Wow, muy interesante. Ese punto de vista no lo había abordado así, pero eso es cierto. Hacen incluso más extremistas que los de la supuesta extrema derecha. Otra ley es la ley que no patologiza las identidades trans y permite acceder al cambio registral, cambiar tu DNI, tu DPI en Guatemala, con un simple trámite administrativo. O sea, yo puedo llegar al RENAP y decir, hoy soy mujer, ujú, ¿verdad? No tener que presentar documentación complementaria, ni una evidencia de que es una cirugía o algo por el estilo, sino simplemente decirlo y te dan tu DNI cambiado. Así de fácil. O la autodeterminación de género, es decir, la misma ley, pero en España. Así se llama la ley. La misma ley, exactamente. Y también la proposición contra la discriminación por orientación sexual. Establece que a partir de los 16 años en España, si mal no recuerdo, los menores actuales y trans podrán prestar por sí mismos el consentimiento informado para acceder a la reasignación sexual quirúrgica. En el siguiente podcast hablaremos sobre realmente un joven de 16 años está capacitado mentalmente para tomar una decisión que va a perjudicar su vida irreversiblemente. Dejamos la pregunta abierta, ¿ok? Para el siguiente podcast. El siguiente podcast, que creo que es muy interesante. claro. En Alemania pasó también una ley que permite la autodeterminación de género. Lo mismo, o sea, la persona puede llegar, decir hoy me siento mujer, mañana me siento hombre, después no binario y te dan tu carnet, tu DNI o tu DPI. Ahora, algunos resultados de la ideología de género, cómo se ha llevado a la vida real, ¿verdad? Ujú, Lía Thomas, ¿has escuchado de ella? ¿no? Lía Thomas es un hombre biológico que hizo su transición a mujer y se convirtió en nadadora. Obviamente él no tenía una cirugía de reasignación de sexo, él tenía genitales masculinos. Compitió contra mujeres en natación y arrasó la competencia, la arrasó, ¿verdad? Las fotos están, las mujeres tomándose una foto por acá y la persona enorme, el hombre Ujú, biológico enorme, acá. ¿Verdad? claro. Es una mujer transgénero, pero le digamos hombre biológico, obviamente con respeto hacia su persona, ¿verdad? No es por denigrarlo ni nada por el estilo. Sergio Lazarovich era un hombre que se cambió de género para poder subir su jubilación antes. Parafraseando el caso, la jubilación en Argentina, si no recuerdo, era a los 65 años, pero para la mujer era a los 60, ¿verdad? Entonces él dijo, voy a ser mujer. Fue al registro, se cambió su documento y pudo recibir su jubilación a los 60 años. Qué crack, qué pilas, qué pilas. Aprovechó el bug, ¿no? Aprovechó el bug, Sí, ¿verdad? claro. Literalmente. Gabriela Nair se cambió el género para ir a la cárcel, era un hombre y se convirtió en mujer. Llegó a la cárcel y embarazó a la pareja. Escuché ese caso. ¿Sí? Y no, yo creo que no solo fue a una, fue a varias. Probablemente, Y que ultrajó a varias. exactamente. Podemos hablar de Karen White, que creo que va más el caso que tú decías, de decirse trans va a una cárcel y ultrajó a 4. Lo gracioso aquí no es lo que pasó, aclaramos, obviamente eso es una tragedia, lo que pasó, la ironía de lo que permite el sistema. O sea, el sistema, la legislación permite estas barbaridades. Nos reímos por lo tonto que es, o sea, que el gobierno, los estados, apoyen estas medidas. Siendo totalmente obvio. Sí, totalmente obvio. O sea, ¿cómo puede entrar un hombre que quiere ser mujer que tiene tú sabes, Sí, sus claro. miembros Ajá. a una cárcel de mujeres? Pues pueden pasar estas cosas y más si cometió un delito. Obviamente no decimos que todos los delincuentes van a hacer eso, pero es un posible, ¿verdad? Y pasan estas cosas. La conclusión para este tema. Es un tema muy complicado y yo no veo por dónde Bastante. apoyarlo. O sea, objetivamente, trato de pensar yo voy a apoyarlo por... No se puede.
No se puede, es un absurdo en todas sus formas. Y en el siguiente podcast vamos a refutarlo. ¿Qué te parece? Claro, claro. Vamos a refutarlo. Muy Sí, bien. me parece muy bien. Recuerden compartir este video, darle me gusta, suscribirse, ya que este video no va a ser compartido por YouTube, pero ustedes pueden compartirlo. Difundamos esta información y déjenos su opinión en los comentarios. Queremos un debate.